Hola, ¿qué tal? Me da un gusto tenerte aquí en este canal de ISO TV Intercontinental. Sigues en el curso de auditores para que tú puedas evaluar tu sistema de gestión con base a las normas ISO. Bueno, el día de hoy nos toca revisar el tema de qué aspectos debes de considerar para un muestreo efectivo. Nos lo va a dar nuestra amiga y colega Lisette Perche de Venezuela. Adelante, Liz. Buenas, saludos para todos. Desde Venezuela, soy Lisette Perche y les estaré acompañando para analizar el tema aspectos a considerar para un muestreo efectivo. ¿Qué hacer en esta etapa? Primero, entender qué significa muestra, muestreo y muestreo en auditoría. Analicemos qué es una muestra. Para esto es importante entender el concepto de población. La población es el conjunto de datos, elementos, objetos, situaciones con las mismas características que están sometidos a estudios. En este sentido, una muestra es parte de esa población que requiere el estudio y sirve para representarla. Ahora, ¿qué significa muestreo? Básicamente, el muestreo es una herramienta de investigación que está supeditada al análisis de la población a través de la selección de una muestra. Y esto a su vez permite obtener conclusiones específicas sobre esa población en estudio y evitar resultados sesgados. Hablemos ahora del muestreo en auditorías. El muestreo en auditorías es una actividad que permite seleccionar parte de las evidencias objetivas existentes en una población, es decir, existentes en las evidencias totales que podemos tener durante la auditoría, con características comunes o similares. ¿A fin de qué? De evaluar las evidencias objetivas, considerando que estas son suficientes y adecuadas en el momento de la selección, con el propósito de concluir frente al estudio de esa población y poder dar conclusiones razonables. Es importante entender que el muestreo en la auditoría debería ser lógica, porque, por ejemplo, si nos encontramos en una organización que requiere una auditoría y esta organización, en vez de tener 5 o 6 proyectos activos, tiene uno solo porque el análisis del contexto organizacional ha dado como resultado que solamente tenga un solo proyecto activo, entonces esa sería la población. Entonces no pudiésemos hablar de un muestreo como tal porque a la final hay que evaluar lo que ocurre en ese proyecto. Pero si el escenario es diferente, donde existen varios proyectos, ¿ok? Ahí sí tendría entonces razón la aplicación de un muestreo para la auditoría, para poder evaluar lo que está relacionado a la conformidad de los requisitos frente a la auditoría. Ahora, el muestreo o la auditoría tiene objetivos, tiene beneficios y tiene riesgos. ¿Cuáles serían estos? En función del análisis de lo que estamos desarrollando. Los objetivos del muestreo de la auditoría es básicamente proporcionar información para que el auditor tenga confianza sobre los resultados y de esta manera facilitar la identificación de los hallazgos de la auditoría, basados en un resultado que realmente agregue valor para poder concluir frente al estudio que se está desarrollando la verificación de la auditoría. Los beneficios del muestreo de auditoría están relacionados a menor tiempo invertido en la revisión de las evidencias, reducción de costos por tiempo de auditoría, obtener una evidencia suficiente, fiable, relevante y útil, obtener conclusiones razonables sobre el total de la población y todo esto da como resultado el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Ahora, existe un riesgo de muestreo y este riesgo está totalmente relacionado a la conclusión del auditor, es decir, que la conclusión basada frente a la recolección de la muestra pudiese diferir en conclusión a lo que se analice frente a la revisión completa de la población, ¿ok? Si hay una diferencia significativa en función de esto, ahí pudiésemos estar presentes en el riesgo de muestreo, porque la idea es que cuando se selecciona la muestra de auditoría, el resultado esté bien cercano a lo que pudiese ser el resultado del análisis completo de la población. En este caso, el análisis completo de las evidencias generales de la auditoría. Esto, por supuesto, está totalmente relacionado a que las muestras pudiesen no ser representativas para el estudio de la población, a que la conclusión del auditor pudiese estar sesgada y ser diferente de la que se alcanzaría si se examinara toda la muestra.
Y puede haber otros riesgos dependiendo de la variabilidad de la población y del método de muestreo elegido. Ahora bien, llegó el momento de entender los pasos para el muestreo. Cuando estamos en la etapa de planificar de la auditoría, es importante pensar en el muestreo de la auditoría. La norma ISO 19011-2018 nos recomienda unos pasos básicos para el muestreo. Lo primero es establecer los objetivos de muestreo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con el muestreo? ¿Hacia dónde queremos ir con ese muestreo? Con la indagación, con la verificación de las evidencias de la población que requiere ser analizada. Segundo, analizar la extensión y la composición de esa población. ¿Cuáles son esas evidencias totales? ¿Eso realmente agrega valor al proceso de la auditoría? ¿No agrega valor esa evidencia? Todo esto forma parte de la verificación de la etapa planificar para poder aplicar los pasos del muestreo. Seleccionar un método de muestreo apropiado. Cuarto paso, determinar el tamaño de la muestra a seleccionar. Quinto, llevar a cabo la actividad de muestreo, ya ahí estaríamos frente a la etapa C del ciclo de mejora. Y sexto paso, recopilar, evaluar, informar y documentar los resultados de la muestra. Concluir sobre la población. En este caso estaríamos frente a la etapa verificar y actuar del ciclo PHBA. Ahora, al realizar el muestreo debería considerarse la calidad de los datos disponibles. ¿Realmente las evidencias que estamos seleccionando agregan valor al proceso de auditoría? ¿Realmente tienen la información que el auditor requiere para poder concluir frente a la comparación de los criterios de la auditoría? Un muestreo de datos insuficientes o imprecisos no dará un resultado útil, y esto tiene que ser bien claro para el auditor. La selección de una muestra apropiada también debe hacerse a través de un método de muestreo y a través del tipo de datos requeridos. Ahora bien, revisemos cuáles son los métodos de muestreo. La norma ISO 19011-2018 nuevamente vuelve a proponer dos tipos de muestreo: el muestreo basado en el juicio del auditor y el muestreo estadístico. El muestreo basado en el juicio del auditor tiene algunas consideraciones. En primer lugar, la experiencia y conocimiento del auditor. Esto es supremamente importante para la aplicación del método del muestreo basado en el juicio. Población finita, complejidad de los requisitos. Debe hacerse una revisión de la complejidad de los requisitos que deben ser verificados a los fines de considerar este tipo de muestreo. Interacción de los procesos de la organización, cambios en la tecnología, factores humanos, sistemas de gestión, riesgos y oportunidades, resultados del seguimiento en el sistema de gestión. Y por supuesto, este tipo de muestreo está totalmente relacionado con el juicio del auditor y esa experiencia marcada que debe poseer el auditor para poder ejecutar la selección de la muestra. Ahora, el muestreo estadístico y sus consideraciones tienen que ver con el análisis de la población infinita o población infinita pero grande. La selección de la muestra se realiza de forma aleatoria, minimiza los riesgos de resultados irreales. La evaluación de los resultados se basa en la probabilidad y facilita representar resultados de poblaciones que no pueden analizarse con el juicio del auditor. Ahora, ¿cuándo seleccionar cada método de muestreo? Primero, algunas de las consideraciones para la selección del método están supeditadas a analizar el objetivo específico de la auditoría. El auditor tiene que estar claro con respecto al objetivo específico de cada una de la auditoría. ¿Qué se persigue con la auditoría? ¿Qué se desea analizar? ¿Qué se desea indagar? ¿Qué se desea buscar? ¿Ok? Segundo, analizar las características de la población. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Son evidencias complejas? ¿Son evidencias sencillas? ¿Son evidencias que contienen mucha información, que contienen numéricos o datos teóricos de cada uno de los desempeños de procesos? ¿Ok? El propósito de esa muestra, ¿cuál es? Y los riesgos y análisis de los resultados, ¿ok? ¿Cuál sería el riesgo de analizar un resultado de forma incorrecta? Todo esto debe ser parte de las consideraciones para la selección del método. Y tercero, analizar las características de cada uno de los procesos a ser auditados y el impacto de los resultados. Pero existe una consideración de marcado impacto para la selección del método y está totalmente relacionado al juicio del auditor.
¿Por qué? Porque el auditor en el momento de la planificación del método de muestreo, ¿ok? O en el momento de la aplicación improvisada del método de muestreo, porque también puede ocurrir que independientemente de que planifiquemos un muestreo, durante la planificación de la auditoría pudiese pasar que el auditor identifique la necesidad de aplicar el juicio de valor o aplicar el método estadístico durante la ejecución de la auditoría sin que esto esté previamente planificado. Pero él, dependiendo de su experiencia, sus conocimientos, ¿ok? Y la aplicación de las diferentes auditorías, él pudiese identificar la necesidad de aplicar alguno de estos métodos de forma improvisada durante la ejecución de la auditoría. ¿Cuándo seleccionar el muestreo basado en el juicio del auditor? Uno de los primeros datos es que la población debe ser finita, una población pequeña, ¿ok? A los fines de que el auditor pueda seleccionarla y sentir que los resultados pudiesen estar bien amarrados a lo que pudiese ser el análisis de la población completa. Si se requiere analizar información documentada que se mantiene documentos, ¿ok? Si se requiere analizar información documentada relacionados con registros, o sea, aquellos documentos que se conservan, si el auditor decide aplicar su experiencia y criterio, aquí nuevamente vuelve a entrar la decisión del auditor en función de lo que él considere durante la ejecución de la auditoría. Y si el riesgo de aplicación de esta técnica no impacta los resultados. Es muy importante la evaluación de riesgo y esto debería desarrollarlo el auditor durante el proceso de auditoría. Ahora, ¿cuándo seleccionar un muestreo estadístico? Uno de los datos es que la población es infinita. También puede ser finita, pero grande. Ahora, tener resultados con menor probabilidad de sesgo y más precisos. Cuando se desea esto y estamos frente a una población infinita o finita pero grande, pues el mejor método es el muestreo estadístico. Si se desea analizar información documentada relacionada con registros, donde la cantidad poblacional sea significativa, también sería ideal aplicar este muestreo. Cuando no es suficiente la experiencia y el criterio del auditor, porque sencillamente el auditor, de acuerdo a su experiencia y a su criterio, sabe que si él selecciona la muestra en función del escenario, pues no va a tener los resultados que espera. Si no hay seguridad en la selección de una muestra representativa. Veamos un ejemplo de la aplicación del muestreo en auditoría. Hasta ahorita hemos visto información un poco compleja sobre lo que es el muestreo, ¿okay? Sobre lo que son los métodos de muestreo, pero vamos a ejemplificar escenarios donde el auditor debería decidir qué tipo de método utilizar a los fines de alcanzar los resultados del objetivo de la auditoría. Tenemos el caso número 1, una empresa del sector servicios que tiene un sistema de gestión de la calidad bajo la norma 9001-2015, auditará el proceso de talento humano y el requisito a verificar es el 7.2 competencia. Está totalmente claro que el total de trabajadores allí es de 20, tienen registros de 20 expedientes de trabajadores con información documentada de competencia. Y adicional a eso, otro dato adicional que nos dan es que ellos tienen 10 cargos en la organización que hacen posible que el sistema de gestión de la calidad opere, ¿ok? De forma adecuada. Ahora, frente a este escenario, frente a esta información, ¿qué tipo de muestreo seleccionar? Tenemos una población finita y bien pequeña, ¿ok? Los registros están bien claros y pueden ser manejados perfectamente por el auditor, por lo tanto, se recomienda la aplicación del muestreo basado en el juicio del auditor. Ahora, lo importante de esto es la selección de la muestra. ¿Qué criterios pudiese manejar el auditor para seleccionar la muestra? En este ejemplo, hablaríamos de un expediente por cargo para un total de 10 expedientes. ¿Ok? Si es decisión del auditor hacerlo de esta manera, pero él puede utilizar diferentes criterios para la selección de la muestra. Sin embargo, es importante que durante el muestreo, basado en el juicio del auditor, se considere el análisis de la muestra y los resultados que ella puede arrojar, si realmente son concluyentes frente a lo que se desea obtener. Porque si no es así, el auditor debería seguir seleccionando muestra hasta que él pueda concluir de forma segura frente a lo que él desea dar como conclusión de la población completa o las evidencias totales del proceso o de la situación que se esté analizando.
Como caso 2, tenemos una auditoría para una empresa de producción. La empresa es una empresa que fabrica tapas plásticas, también tiene un sistema de gestión basado en la 9001-2015. El proceso a auditar es el de aseguramiento de la calidad. El requisito a verificar es el 8.6, liberación de productos. En este caso, el objetivo de la verificación es evaluar que se cumple realmente la ejecución de las pruebas para efectuar la liberación de los productos. Es decir, ellos tienen un plan de la calidad, ¿ok? Donde hay una planificación para la toma de muestras físicas del producto y poder evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de fabricación de ese producto, y tienen como registro 2.000 pruebas de aseguramiento de la calidad para el primer trimestre del 2020. En este caso, estamos frente a una población finita pero grande. Adicional a eso, el juicio del auditor pudiese generar resultados que no necesariamente estarían bien cercanos a la realidad del análisis, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de muestreo seleccionar? En este caso se recomienda el muestreo estadístico. Y aquí viene el análisis de lo que es la selección de la muestra. Para el tamaño de la muestra es necesario aplicar un método estadístico considerado para el cálculo de la muestra. En el ejemplo que tenemos, pudiese aplicarse un cálculo de muestra basado en población finita, y es un método estadístico que puede ser analizado para esto. Como caso 3, tenemos 3 escenarios. Tenemos una empresa del sector servicio que tiene un sistema de gestión con la ISO 45001-2018 y desea verificar el cumplimiento de 16 horas trimestrales de formación por cada trabajador expuesto, porque es un requisito legal y reglamentario de su contexto organizacional externo. Entonces, en este caso es importante que la organización evalúe la cantidad de población, y si tenemos 300 trabajadores, como es el caso del ejemplo, entonces aplicar un muestreo estadístico a los fines de seleccionar una muestra, poder alcanzar los resultados que realmente agreguen valor a la auditoría. Si tenemos el caso de una empresa del sector producción que también tiene ISO 9001-2015, se desea verificar registros generados para demostrar control sobre los proveedores. Tenemos 15 proveedores. En este caso, el total de la población es pequeño, es finito. El muestreo basado en el juicio del auditor también pudiese ser un muestreo importante, ¿ok? Hay un caso de una empresa del sector de producción donde se desea evaluar o verificar los controles de inventario de materias primas, insumos y repuestos, y en el total, ¿okay?, de la población es una población finita pero grande, porque estamos hablando de inventarios, de materias primas, insumos y repuestos, y se desea evaluar la aplicación de estos controles de inventario. Se pudiese recomendar la ejecución de un muestreo estadístico. Ahora, en el caso de el muestreo en auditoría, existen malas prácticas de aplicación del muestreo que es necesario conocer y analizar. El auditor con bajo nivel de competencia en la selección de la muestra y en los métodos de muestreo. Esa es una mala práctica, ¿ok? Si tiene bajo nivel de competencia en la selección de la muestra y en los métodos de muestreo, no debería participar en la selección de la muestra. Permitir que el auditado seleccione la muestra. Si el auditado selecciona la muestra, el auditor pierde control sobre la selección de la muestra. Es un error de auditoría. Seleccionar una muestra poco representativa sin considerar los factores, periodos de tiempo, impacto de actividades, entre otros. Ausencia de certeza en el resultado por no verificar toda la muestra. Toda la muestra debería ser verificada a los fines de alcanzar los resultados previstos. Concluir sobre hallazgos efectuando una verificación muy rápida de la muestra seleccionada. La rapidez tampoco es una buena práctica de auditoría, y mucho menos cuando se selecciona la muestra y se analiza. Ahora, entremos al análisis de las buenas prácticas en la aplicación del muestreo. Las buenas prácticas están totalmente relacionadas a hacer lo contrario a lo que indicamos como mala práctica. En este caso, tener competencias en la selección de la muestra y métodos de muestreo. El auditor tiene que tener plena competencia y clara competencia para seleccionar la muestra y los métodos de muestreo. Debe tener seguridad en la selección de los métodos de muestreo, porque puede ser planificado, pero también
puede surgir la necesidad durante el proceso de auditoría, la selección de un método de muestreo, y él con su conocimiento y experiencia decidir qué hacer frente al escenario que tiene en el momento de la auditoría. Segundo, tener el control completo en la selección de la muestra, no permitir que el auditado controle ese momento de selección de muestra, porque solo es decisión del auditor. Evitar revisar únicamente lo que el auditado entrega por criterio propio. Puede pasar que el auditado muestre algo, pero el auditor no puede basarse únicamente en lo que el auditado muestra. Debe seguir indagando y debe, por supuesto, indagar en función de los criterios para la selección de la muestra. Analizar la complejidad de los procesos y el objetivo de la auditoría para planificar el muestreo. Esto es importante y es parte de una buena práctica. Concluir sobre los hallazgos cuando la muestra arroje resultados confiables. En caso contrario, no es recomendable concluir porque los resultados no van a ser similares al análisis que se desarrolle sobre la población de evidencias totales o completas de la auditoría. ¿Ok? Hasta aquí les acompaño. Ha sido un grato placer para mí participar en esta formación de auditores internos sobre los aspectos a ser considerados para la selección de la muestra. Muchas gracias.